Bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy estudiaremos o repasaremos el conflicto que está detrás de todos los demás conflictos. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Josué, porque no hay duda de que el libro de Josué también es un libro de guerra. Sin embargo, la intervención directa de Dios en la conquista de Canaán afecta drásticamente la naturaleza de esta guerra, que algunos han llamado una guerra santa. Sin embargo, para quienes han sido afectados por el suplicio de la guerra, la combinación de guerra y santo puede ser especialmente preocupante. Sin embargo, para muchos cristianos, aún más desconcertante es la caracterización de Dios como un guerrero que no solo ordena a Israel avanzar contra los cananeos y otros pueblos, sino también lucha por ellos. Así que hoy intentaremos abordar este tema delicado y un tanto espinoso. En nuestro estudio este tema tiene dos partes. La primera se relaciona con la cosmovisión que proporciona la lente a través de la cual interpretamos los datos bíblicos. Y la segunda parte se enfoca en el lenguaje bíblico, sus aspectos literarios y el contexto histórico. Y la lección de hoy se centra en la primera parte de este enfoque, del aspecto global, el conflicto detrás de todos los conflictos, el gran conflicto. O sea, el conflicto entre el bien y el mal, que comenzó con la rebelión de Lucifer en el cielo. Pues es un aspecto indispensable de la cosmovisión adecuada para tratar este asunto complicado. La participación de Dios en las guerras de Josué puede entenderse correctamente solo a la luz de su participación en este conflicto más amplio. Y la comprensión correcta de este gran conflicto impacta todas las doctrinas bíblicas. Es más, no podemos entender la Biblia si no la estudiamos en el marco del gran conflicto. No es una exageración afirmar que el gran conflicto es la lente adventista más apropiada a través de la cual interpretar el tema y las escrituras en su conjunto. De hecho, la Biblia nos anima a emplear esta lente desde el principio. Así que te invito a abrir tu Biblia en Josué capítulo 10, versículo 14, y vamos a regresar en pocos segundos más. Nos dice la Escritura en Josué 10:14, y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La lectura del libro de Josué nos confronta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios, en su nombre y con su ayuda. Ahora, la idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones del narrador, en las propias palabras de Dios, en los discursos de Josué y en las afirmaciones de Rahab, de los espías y del pueblo. Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. Y esta realidad plantea algunas preguntas inevitables. ¿Cómo podemos entender que el pueblo elegido por Dios llevara a cabo tales acciones? ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor sin que se vean afectadas la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento? Hoy y la próxima semana exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y también en otros lugares. Veamos qué dice la Biblia en el trasfondo acerca del trasfondo de la conquista de Canaán. Vamos a Josué capítulo 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Israel acababa de cruzar el Jordán y de pisar terreno enemigo. La fortaleza de Jericó estaba frente a ellos, con sus puertas firmemente cerradas.
Y en este momento el pueblo no conocía ninguna estrategia bélica. Y lo más preocupante era que Israel no disponía de ondas, de lanzas, flechas para enfrentarse a una ciudad fortificada para resistir un largo asedio. Las preguntas de Josué acerca de la identidad del extraño visitante recibieron una respuesta poco reveladora. Dicen no. La respuesta del visitante revelaba que no estaba dispuesto a entrar en categorías definidas por Josué. Interesante. En otras palabras, la cuestión fundamental no era si el visitante estaba de parte de Josué, sino si Josué estaba de parte de aquel. Aunque la expresión príncipe del ejército del Señor es única en la Biblia hebrea, la combinación de los términos príncipe y ejército siempre se refiere a un líder militar, porque la palabra ejército en las Escrituras puede referirse a tropas, ángeles o cuerpos celestes. El Cristo preencarnado no se aparece a Josué como un simple aliado, ni siquiera como el verdadero comandante del ejército de Israel, sino como el comandante del ejército invisible de ángeles, partícipes de un conflicto mucho mayor que el de Josué contra los cananeos. O sea que la respuesta de Josué indica claramente que comprende cuál es la identidad del comandante. No era del grupo de Josué, no era del grupo de los cananeos, era del ejército celestial. Este es igual a Dios y Josué se postra ante él en señal de profundo respeto y adoración. No hay duda que era Jesucristo mismo que se le aparece. Y Josué está preparado ahora para que se le comunique la estrategia propia de una campaña militar que es parte de un conflicto mucho mayor en el que participa el propio Dios de los ejércitos celestiales. Yo pregunto, ¿no nos ofrece consuelo este incidente de que el príncipe del ejército del Señor está obrando e interviene en defensa de su pueblo? Claro que sí. Y Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. Si hay guerra en la tierra es porque alguien la comenzó allá arriba en el cielo. Y yo pregunto, ¿qué sabemos acerca del conflicto en el que Dios mismo era partícipe? Veamos algunos versículos. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay más textos bíblicos que nos hablan de los comienzos de la guerra en el cielo y su autor, Lucifer. Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que les concedió libre albedrío, libertad de elección, un prerequisito para que pudieran amar. Y pueden ahora ellos elegir actuar de acuerdo con la voluntad de Dios o en contra de ella. Y Lucifer, uno de los ángeles más poderosos, se rebeló contra Dios y llevó consigo a muchos ángeles, que hoy son los demonios. Pero recuerda, por cada ángel maligno hay 2 ángeles del Señor, porque el diablo se llevó una tercera parte nada más. Isaías y Ezequiel se refieren a ese conflicto, aunque algunos comentaristas intentan restringir el significado de Isaías y de Ezequiel al rey de Babilonia o a un gobernante de Tiro. No, amigos, así se presenta algo, pero hay que mirarlo en la cosmovisión del gran conflicto final, lo que hay detrás de los bastidores. Y hay claros indicadores en el texto bíblico que apuntan a una realidad trascendente. O sea que se presenta al rey de Babilonia como si hubiera estado en el cielo, próximo al trono de Dios. Y dice que el rey de Tiro residía en el Edén como querubín protector en el monte santo de Dios. Nada de esto es aplicable a los reyes reales, literales de Babilonia y Tiro. Y tampoco puede decirse de los reyes terrenales que fueron intachables y el modelo de la perfección, como dice, eras modelo de perfección, el monte de Dios estuviste. En consecuencia, estos personajes apuntan más allá de los reinos literales de Babilonia y Tiro. Porque según Daniel 10, 12 al 14, estos seres celestiales rebeldes obstruyen el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra o tratan de obstruirlos. Es a la luz de esta conexión entre cielo y tierra que tenemos que entender las guerras de Israel sancionadas divinamente. Tenemos que reconocerlas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal.
Y todo ello en última instancia con el propósito de restaurar la justicia y el amor de Dios en un mundo caído. Por eso pregunto, ¿de qué maneras vemos la realidad de esta batalla cósmica entre el bien y el mal en el mundo que nos rodea y en nuestras propias vidas? Cuando miras las noticias, cuando evalúas las cosas que están pasando en el mundo, míralo a la luz o usando el filtro del gran conflicto y tendrás las cosas más claras. Ahora, ¿qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? Durante su prolongada permanencia en Egipto, resulta que los israelitas olvidaron al Dios verdadero de sus antepasados. Y como demostraron muchos episodios de su peregrinaje por el desierto, su conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob se había desvanecido y habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas. Clamaron al Señor bajo la opresión de los egipcios y el Señor intervino en su favor en el momento oportuno. Sin embargo, el conflicto descrito en los primeros capítulos, en los 12 capítulos primeros del Éxodo, fue mayor que una simple lucha de poder entre Moisés y el faraón. Porque según la ideología bélica del antiguo cercano oriente, los conflictos entre pueblos se consideraban en última instancia conflictos entre sus respectivos dioses. Y Éxodo 12 declara que el Señor ejecutó su juicio no solo sobre el faraón, sino también sobre los dioses de Egipto. Esos poderosos demonios que estaban detrás del poder opresor y del injusto sistema social de Egipto. Dios está en guerra, hermanos, no olvidemos, contra el pecado y no tolerará este conflicto para siempre. Todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que se han identificado definitivamente e irrecuperablemente con el pecado, serán destruidos finalmente. Y a la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de este conflicto que alcanzará su clímax. Mejor dicho, alcanzaría su clímax en la cruz y su consumación, su clímax final, en el juicio final, cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. La destrucción total de los cananeos debe ser compartida, o mejor dicho, podemos comprenderla a partir de la cosmovisión bíblica, en la que Dios es parte de un conflicto cósmico con los exponentes del mal en el universo. Y hermano, Dios no actuó de una forma arbitraria. Tuvo siglos y siglos y siglos de paciencia, al igual que lo está teniendo con los habitantes de este planeta. Si tú lees los comentarios, algunos artículos del comentario bíblico adventista, notarás que la vida no valía para los cananeos, porque las excavaciones arqueológicas, entre otros descubrimientos, muestran que a los ancianos se los despreciaba. Los cortaban a la mitad y colocaban sus cadáveres en los cimientos de las casas. Cuanto más cadáveres colocaban, mayor era la bendición o suerte otorgada por los poderes sobrenaturales, o sea, por esos demonios. Era una adoración directa con el demonio. Así que cuando Dios ordenó no dejar vivo o en pie ni los animales, no es algo arbitrario. Es porque esta gente en su bestialismo había llegado a un punto de no retorno. En última instancia, lo que está en juego es la reputación y el carácter de Dios. Desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. Y lo triste es que cuando nacemos, ya nacemos del lado del mal, automáticamente, como dice en inglés, by default, a menos que elijamos estar del lado del bien. Así que en vista de este trasfondo, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo del juicio final. La realidad de la gran controversia solo permite optar por uno de dos bandos. No hay posición neutral, nunca la hubo desde que entró el pecado en esta tierra, ni nunca lo habrá. Bueno, en aquel momento de crisis, cuando el pueblo de Israel se vio obligado a entrar en un callejón sin salida, Moisés le dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Y según el registro bíblico,
Incluso los propios egipcios comprendieron esa realidad, ya que dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. La intervención milagrosa de Dios en favor de los indefensos israelitas, carentes de conocimientos militares, se convirtió en el modelo. Y ahora el Éxodo constituyó el paradigma de la intervención del Señor en favor de Israel. Aquí Dios no solo es quien libra la batalla, sino que exige a Israel que no luche. Dios es el guerrero, la iniciativa es suya. Y Él establece la estrategia, define los medios y dirige la campaña. Si el Señor no lucha por Israel, pues resulta que éste no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y Elena de White interpreta esto como una expresión del hecho de que Dios no quiso, leamos aquí, dice, Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. Bueno, esto es claro y aquí sacamos una lección, ¿verdad? Al igual que la liberación respecto de Egipto, Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. Y de acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Fue la incredulidad de ellos expresada después del Éxodo lo que llevó a Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. Así como no necesitaron levantar una sola espada contra los egipcios durante el Éxodo, nunca les habría sido necesario luchar para conquistar Canaán. Y aquí otra cita más hermosa que nos dice lo siguiente. Dice, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. O sea que Dios iba a traer paz. Y yo pregunto, ¿cómo podría la murmuración impactar hoy negativamente en nuestra vida? Lecciones prácticas, ¿no es cierto? Veamos las similitudes entre estos dos relatos bélicos y en qué se diferencian. Vamos al libro de Éxodo y a Josué. Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo a filo de espada. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego de la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amados, Éxodo 17 registra la primera ocasión en la que Israel luchó después del Éxodo. Cuando los israelitas se defendieron contra los amalecitas. Israel había sido testigo de la omnipotencia divina cuando Dios afligió a los egipcios y al conducir a los israelitas a la libertad. Hemos visto que el plan inicial de Dios para Israel no incluía luchar contra otros pueblos. Pero resulta que poco a poco, después de su liberación de Egipto, los israelitas comenzaron a murmurar por el camino, cuestionando incluso la presencia de Dios en medio de ellos. Y fue en ese momento cuando Amalec vino a luchar contra Israel. Y esto no fue casualidad. Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel para que aprendieran a confiar de nuevo en Él. Y ahora, sin comprometer sus principios, Dios desciende hasta el nivel en que se encuentra su pueblo.
llamándolo continuamente a volver al plan ideal, a confiar plenamente y sin reservas en la intervención divina. De hecho, la ley de la guerra en Deuteronomio 20 fue dada solo después de los 40 años de experiencia en el desierto, que también fue el resultado de la incredulidad de Israel. Las nuevas circunstancias exigían nuevas estrategias, y fue entonces cuando Dios exigió a Israel que aniquilara por completo a los cananeos. Además de que la guerra se convirtió en una necesidad para Israel, también resultó en una prueba de su lealtad a Dios. El Señor no los abandonó, sino que les permitió ser testigos de su poder en respuesta a la dependencia total respecto de Él. Así que la participación de los israelitas en la conquista queda patente en la conclusión, porque aquí se dice que los cananeos luchaban contra los israelitas. Aunque el colapso de las murallas de Jericó fue el resultado de un milagro divino, no hay duda, no fue el grito, no fue la estrategia, sino seguir la orden de Dios y confiar en Él. El pueblo de Israel tuvo que participar activamente en la batalla y enfrentarse a la tenaz resistencia de los habitantes de la ciudad. La participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Sin embargo, siempre se le recordaba a Israel que el resultado de cada batalla estaba, en última instancia, en las manos del Señor, y que la única manera en que podían influir en el resultado de un conflicto militar era en virtud de su fe o de su incredulidad respecto de las promesas del Señor. La elección estaba en manos de ellos. Y ahora, hermano y hermana, para finalizar, cambiemos el enfoque a nuestros días, a la batalla espiritual actual. ¿Y qué batalla es verdad? En muchas situaciones la naturaleza espiritual de las batallas de Israel se hace evidente debido a la intervención directa de Dios. Así que reflexiona atentamente sobre los incidentes que se describen a continuación y piensa en qué puede enseñarnos sobre la naturaleza de la guerra espiritual y las formas en que podemos salir victoriosos. Presta atención a la interacción entre los agentes humanos y divinos. Aquí están en Jueces 7. Gedeón envió a su casa 32,000 soldados. Con solo 300 soldados derrotó al gran ejército madianita, rompiendo jarrones y tocando trompetas. En el libro segundo de Reyes, capítulo 6. Mientras los hambrientos habitantes dentro de los muros de la ciudad de Samaria no se dan cuenta de que los acontecimientos han girado repentinamente a su favor, 4 leprosos exploran el campamento vacío del enorme ejército arameo, que abandonó su posición a toda prisa y dejó un botín detrás de sí. Ahora tenemos el caso allí relatado en Isaías. Bajo una presión abrumadora, el rey Ezequías busca la ayuda del Señor. Y el ejército de 185,000 hombres de Sennacherib, el rey asirio, es la mayor amenaza que Jerusalén haya enfrentado jamás. Y en la crisis existencial, Dios también interviene milagrosamente para salvar a la ciudad indefensa. Ahora, amados, estos incidentes, comparémoslos con los relatos de la descripción de la última batalla de la historia humana sobre la que escribe Juan en Apocalipsis. ¿Qué tienen en común estas batallas? ¿Cómo pueden las batallas de Israel fortalecer mejor tu fe con respecto al resultado del conflicto cósmico en Apocalipsis? Al final de la Biblia, Apocalipsis 20 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió un fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Y en su enfrentamiento final, Satanás reúne ahora un gran ejército para lanzar su último ataque contra Dios y los redimidos dentro de la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo termina esta última batalla? ¿Cómo termina la guerra que está detrás de todas las guerras? Dios gana, el diablo pierde. ¿Qué ventaja tenemos? Que nos ha sido revelado cómo han de terminar las cosas. Confiemos en el Señor. Hagamos de sus promesas nuestra plataforma sólida sobre la cual depositar nuestra confianza en el Dios de lo imposible. Oremos. Gracias, Padre, por mostrarnos claramente que detrás de cada batalla que hoy libramos, en forma personal, como iglesia, hay una gran batalla universal, el gran conflicto entre el bien y el mal. Pero gracias que tú estás guiando nuestra vida, nuestro destino, nuestro futuro, y sabemos cómo han de terminar las cosas. Queremos que tú vayas delante en nuestra vida. Queremos colocarte a ti, confiar en ti, para que tú pelees nuestras batallas. Y sabemos que nos darás el triunfo final. Queremos ser parte de ese triunfo final, junto con Jesús y su gran ejército. Bendícenos, gracias por hacerlo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de despedirnos, será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Estamos estudiando el libro de Josué, un libro maravilloso que nos trae muchas enseñanzas y paralelismos en nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida. Invita a otros a sintonizar este canal, transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si lo dudas, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y pronto vendrá Jesús para llevar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Mientras tanto, vamos en un viaje. Y las cosas van a terminar bien si haces de los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.